Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición verles y poder estar con ustedes a través de estos medios. Es importante también que pueda avisar en este estudio que, como ya han escuchado, ya tenemos una fecha por parte del gobierno del estado en el que pues ya se está oficializando la apertura o el regreso de actividades a la iglesia. También a través de este medio les vamos a estar informando de cuáles van a ser las decisiones por parte de la familia Antioquía en relación a nuestras actividades ya en sitio. Lo que sí les puedo decir es que cuando ya regresemos o cuando se determine la mejor fecha para regresar, la bendición es que este tiempo que tenemos como varones ya lo vamos a tener aquí en Antioquía todos los martes, nave principal, estudiando juntos la palabra de Dios y conviviendo como hermanos. Así que estemos orando por ello, estemos pidiendo al Señor que nos siga cuidando, que nos siga guardando de todo este mal y que bueno, que también nos dé sabiduría tanto a su servidor como a los pastores, a los ancianos de la iglesia, para determinar cuál debe ser la mejor fecha en la que podamos brindar todo en lo que nos compete, nuestra responsabilidad, todas las medidas de higiene necesarias y realmente nuestro regreso sea de bendición y no regresemos para inmediatamente volvernos a separarnos o a aislarnos, ¿ok? Así que le pido que me esté ayudando a orar por eso. Pero vamos a orar también por este estudio para empezar ya esta noche. Señor, te damos gracias nuevamente porque nos das el privilegio de poder reunirnos o vernos a través de este medio, Señor, un martes más. Y te damos gracias, Dios, porque sigues proveyéndonos de vida y salud para empezar, Señor, para continuar con esto. Pero también nos provees de los medios necesarios, Señor, para continuar, estar relacionándonos de alguna manera, Señor, aunque sea de forma virtual. Hoy iniciamos primer capítulo de este nuevo material. Te rogamos, como todo lo que hemos aprendido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, nos dirija y nos recuerde lo que quiere, Señor, que nosotros hagamos. El propósito de esta vida no es vivir como queremos, sino como tú quieres. Síguenos formando, síguenos moldeando, síguenos transformando, síguenos restaurando para ser los hombres que tú quieres que seamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy iniciamos el capítulo 1 ya de este material, Anclados en Jesús. Y el pastor, creo que es Johnny Hunt, empieza de manera muy interesante preguntándonos o llevándonos a cuestionarnos si estamos anclados en el verdadero Jesús. Y esto tiene algunas implicaciones muy importantes. Hoy por hoy estamos en la era de los productos piratas, es decir, siempre ha existido piratería, pero tal vez hoy podemos encontrar piratería de casi todo. ¿Cuáles serían a lo mejor los productos que ustedes se han visto sorprendidos, ¿no? De que dicen, chíspales, qué bárbaro, están igualitos al original? Bueno, ¿cuántos de nosotros consumimos esos productos, no? O sea, que sabemos aún que no son los originales, pero su parecido es pero tan cercano que decimos, bueno, pues por la mitad de precio o por mucho menos, pues venga. Lo cierto es de que es una realidad, ¿no? Y a veces también nos damos muy buen testimonio en ese aspecto, pero lo cierto es de que hoy estamos viviendo en un mundo donde tenemos, por ejemplo, obviamente ropa de marca, o sea, ropa pirata de marcas reconocidas, perfumes, comida y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Y lo cierto es de que, repito, nos hemos visto mejor sorprendidos de lo parecido que es al original. Pero ¿qué tal si yo le preguntaría acerca de, ¿cree usted que exista hoy un Jesús pirata? ¿O de qué manera podríamos decir que consumimos o seguimos a un Jesús que se parece al original, habla como el original, pero realmente no es el original? Bueno, el autor habla o presenta esta perspectiva de un Jesús falso cuando se refiere a aquellas iglesias que predican en un sentido una verdad que le llaman bíblica, pero que obviamente va en contra o está distorsionada en relación a lo que la Biblia verdaderamente enseña. Porque la verdad bíblica
muchas veces va a ser en un sentido ofensiva a personas. Y lo que muchas iglesias no quieren es que las personas se sientan ofendidas y que simplemente cuando escuchen el evangelio se levanten de su lugar y se vayan, y obviamente se vayan a buscar otras iglesias en donde se sientan cómodas. Bueno, el autor dice, toda iglesia, escuche muy bien, y esto nos compete a usted y a mí, toda iglesia que caiga en la tentación de distorsionar o de modificar el mensaje de Jesucristo para tratar de hacer sentir a gusto a las personas, bueno, entonces está falsificando el mensaje de Jesús y por lo tanto está presentando a un Jesús no verdadero. Acá en la familia Antioquía, lo hemos dicho muchas veces en diferentes predicaciones, que en nuestra vida nos encanta hablar generalmente de un Jesús como nuestro Salvador, pero no un Jesús como nuestro Señor. ¿Y qué decimos con esto? Nos encanta hablar mucho acerca de un Jesús que nos ama, que nos perdona, que nos apapacha, que siempre está ahí para escucharnos, que siempre está ahí cuando fallamos, que siempre está ahí para darnos otras oportunidades. ¿Y saben qué? Este Jesús es real. Así es un Señor de misericordia, es nuestro Salvador, es real. Pero al mismo tiempo, este Jesús Salvador es Jesús nuestro Señor. Y al decir que Jesús es nuestro Señor, es que nosotros como sus siervos estamos sometidos a su palabra, estamos sometidos a lo que Él nos dice, y muchas veces lo que Jesús nos va a decir o lo que Jesús nos está diciendo en nuestra vida o para nuestra vida va contrario a lo que nosotros queremos pensar, lo que queremos decir y sobre todo lo que queremos hacer. Cuando esto sucede dentro de las iglesias, muchas veces el que dice creer en Jesucristo o el creyente en Jesucristo, y abro comillas, tiende entonces a hacer una propia versión pirata, chafa de Jesús, de tal manera que adopta o moldea un Jesús a la perspectiva de vida que él quiere, ¿no? Y esto pues es sumamente peligroso. La Biblia nos muestra al único y verdadero Jesucristo. Al único y verdadero Jesucristo, en donde su palabra habla de manera poderosa a nuestras vidas y nos dice qué hacer. Esto no hay mucha vuelta de hoja, dirían por allá. Si tú estás tratando de tomar la Biblia y la estás distorsionando para tratar de que Jesús se adapte o se amolde a lo que tú quieres creer o a tu forma de vivir, de tal manera que Jesús sea solamente alguien que te esté diciendo, venga hijo, pues lástima, yo sé que es difícil para ti, pero venga, y no te confronta y no te lleva a reconocer tu pecado, bueno, hermanos, como padres, como hijos, como varones, creo que estamos hablando entonces de un Jesús falsificado. Porque distorsionar lo que la Biblia dice es distorsionar entonces quién Jesús es. Jesús mismo, diría el apóstol Pablo, es la revelación hecha hombre, la revelación encarnada, el Dios invisible que se hizo visible. Y la palabra es la revelación escrita, es decir, hoy todo lo que nosotros necesitamos para vivir en rectitud, dice el apóstol Pedro, se nos ha dado a través de la palabra revelada y escrita. Así que cuando nosotros tomamos una, que en este caso es la escritura, para tratar de modificar quién es Jesús, estamos distorsionando ambas cosas y eso se va a ver reflejado en la manera en cómo nosotros vivimos. ¿Ok? Sigamos con esta idea de el creer o el querer creer en el Jesús que no ofende. ¿Ok? Como decíamos hace un momento, muchas iglesias presentan este falso evangelio, es decir, a un Jesús que nunca te va a decir algo que no quieres escuchar. Presentar a un Jesús que siempre va a estar como que escuchándote y diciendo, mira qué interesante, mira, eso que dices no es lo que yo digo, pero si es lo que quieres creer, hijo, te amo, créelo y vive así. De todas maneras, yo te amo. Eso es un falso evangelio.
Eso es un falso, ese es un Jesús que no ofende y generalmente am, este, esto no puede ser una realidad de vida porque lo que nosotros creamos nos va a llevar a vivir de una manera específica, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso, no? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esta experiencia? Si no, aquí en la familia Antioquía, a lo mejor para muchos hermanos que están llegando a la familia Antioquía, ¿cuántos de nosotros hemos vivido eso, no? De que nos sentimos ofendidos porque, no sé, el pastor habló muy fuerte, o el pastor me dijo pecador, o el pastor me dijo o en una predicación dijo, y obviamente yo lo tomé para mí, que estaba mal la manera en cómo vivo, que estaba mal la manera en cómo trato a mi esposa, que estaba mal la manera en cómo trato a mis hijos, que está mal la manera en cómo trato o cómo me desarrollo o vivo en mis negocios. Normalmente, mis amados hermanos, normalmente la palabra de Dios va a afectar o va a confrontar nuestro corazón. Esto lo dije hace algún tiempo en un sermón. La palabra de Dios no solo es para confortar, sino también para confrontar. Sí, tiene el papel de confortar, de animarnos, de fortalecernos, de levantarnos, de decirnos, venga, o sea, yo estoy contigo, amén. Pero también tiene el papel de decirte, hey, de Dios nadie se burla. No pienses que eso que estás haciendo se va a quedar así. Y por ejemplo, hace algunos días Dios me dio la oportunidad de estar enseñando acerca de 4 cualidades de la Escritura muy, muy importantes para nuestra vida. Y una de estas cualidades precisamente era la autoridad de las Escrituras. Y la autoridad de las Escrituras tiene que ver con que es la norma que Dios nos ha dado para vivir. Es la norma en donde Jesús nos muestra el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Y obviamente, en nuestra condición pecaminosa y rebelde, ese estilo de vida que Dios marca en su palabra muchísimas veces va a ser contrarrestado o va a aporrearnos si nos quiere ver contra la pared, diciéndonos lo contrario a lo que nosotros queremos hacer. El clásico ejemplo que hasta el día de hoy sigo viviendo como pastor de esa iglesia, sigo viviendo como hijo de Dios en diferentes lugares. Las famosas relaciones con personas no creyentes. Es un tema dificilísimo, hermanos. Tengo una hija y un hijo. Y que Dios literalmente tenga misericordia de mi vida en la manera en cómo estamos formando a los chicos. Pero hoy por hoy, hermanos, todos aquellos que están tratando de decir, no, eso se me hace demasiado exagerado. Yo creo que eso a lo mejor está mal aplicado dentro de la iglesia. Yo creo que ahí a lo mejor es una mala interpretación. O sea, yo creo que eso no va por allá porque Dios quiere que amemos a los pecadores. O sea, pueden ponerle cualquier justificación, pero hoy por hoy se sigue mostrando en la vida diaria que esta palabra que Dios nos dice de, hey, toma en cuenta esto, no estés más que no estés es literalmente, no te cases o tengas una relación con alguien que no conoce o alguien que no conoce a Jesús o hablando como Cristo, alguien que no me conoce. Esto, amados hermanos, es sumamente importante. Está ya totalmente comprobado de que nosotros como hijos de Dios tenemos un chorro de problemas con seguir lo que la Biblia dice. Por nuestra condición pecaminosa tenemos problemas con someternos a la autoridad y simplemente decir, Señor, si tú lo dices, lo haré. A lo mejor lo hacemos fácil en algunas áreas, pero no es tan fácil en todas las áreas. No somos dóciles, estamos siendo transformados y Dios está encargado de ponernos en muchas circunstancias, literalmente en donde nos quiebra y nos hace ver que nuestra rebeldía del corazón y nuestra terquedad es grande. Y esos somos nosotros los que decimos conocer a Jesús. Estar con alguien relacionado afectivamente, amorosamente, con alguien que no busca a Cristo, es cuestión de tiempo que nuestro corazón, así como pasó en las Escrituras, en el Antiguo
Testamento con el pueblo, cuando le decían no se junten con mujeres de otros lugares. Es cuestión de tiempo que nuestro corazón se incline a buscar otros dioses o los dioses de las parejas con las que de repente nos juntamos. Pero hoy por hoy eso sigue siendo ofensivo. Pastor, ¿por qué? Hablando tal vez un varón, ¿no? o una hermana, ¿no? Pastor, ¿por qué no puedo tener? ¿Por qué no me? Una vez alguien me dijo, ¿por qué no me deja ser novio o novia de fulanito? Y dije, a ver. Momento. Punto número 1, yo no soy papá de nadie. Yo soy pastor y mi labor es pastorear, guiar, aconsejar, coordinar, llevar a las ovejas de esta iglesia. Si tú eres oveja de esta iglesia, entonces vas a entender que lo que te estoy diciendo es para bendición de tu vida. Pero a fin de cuentas, tú tienes que tomar la decisión. Ahora, no puedes decir que eres oveja y tomar decisiones que van en contra de las escrituras y aún así, como por ejemplo, pastor, a fin de cuentas, decidí estar con esta muchacha o decidí estar con este muchacho. Bueno, perfecto, bla, 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 sigue el tiempo, no sé qué. Pastor, quiero casarme. Y pues cásate, ¿no? A ver, anda al registro civil más cercano y cásate. No, pastor, pero me gustaría hacer una acción de gracias o quiero hacer mi boda en la iglesia. Ah, bueno, esas son dos cosas diferentes. Esas son dos cosas diferentes. Porque lo que tiene que ver en relación a la vida cristiana, ahí sí, como pastor, mi deber es luchar, velar, guiar y llevar a las personas a lo que la Biblia dice. Y tú estás tratando otra vez de hacer una adecuación que hasta aquí tú sí crees lo que Dios dice. No, hasta aquí no crees lo que Dios dice. O sea, estar con alguien que no cree en Cristo. Pero a partir de aquí, si quieres creer lo que Dios dice, quiero casarme y recibir la bendición. Hermanos, yo les invito a ustedes como varones a que se hagan las preguntas difíciles y que ustedes puedan decir hoy cuáles son estas áreas que realmente no les gusta hablar, porque en un sentido saben lo que la palabra de Dios dice, pero ustedes hasta el día de hoy no están del todo convencidos y siguen haciendo estas adecuaciones. Muchas veces hablamos entonces de creer en un Jesús stretch. ¿Sí entendemos la palabra? ¿Qué es lo que usted entiende cuando dice, mira, ese pantalón o esa camisa es stretch? Es decir, traduciendo la palabra en un sentido que es estirable, ¿sí? Pero normalmente es estirable para ajustarse a mi cuerpo. Y por eso ahí a las personas llenitas como que le gusta mucho la ropa stretch, ¿no? Porque, o sea, no importa cuándo se estire, siempre va como que a acomodarse. Muchas veces queremos a un Jesús stretch, que no solamente se estire a lo que yo quiero, sino que se acople o se amolde a lo que yo quiero. Y eso, hermanos, es muy peligroso. La iglesia de Cristo debe en todo momento animar y a llevar a las personas a vivir la escritura tal cual es. Tal cual es. Una iglesia que trate de amoldar el evangelio, amoldar la escritura para que abrace o se ajuste a lo que tú quieres creer, es una iglesia peligrosa. Y es una iglesia entonces que debe redefinir si está hablando de el Jesús verdadero o simplemente está tratando de no ofender. Hablando de Jesús y el arrepentimiento, hermanos, dentro de la predicación del evangelio, esta combinación no se puede separar, es inseparable. Y hoy, dentro de estos evangelios piratas, siguiendo el ejemplo anterior, o cristos falsificados, han tratado de separar el arrepentimiento y Jesús. Si es verdad que decimos, pastor, pero la Biblia dice que Jesús no pide que yo cambie, sino que así como soy, me llama arrepentimiento. Lo estás diciendo, claro, así como estás. Nadie de nosotros fue llamado por Jesús porque sacó 100 en su examen de santidad. Nadie de nosotros fue llamado por Jesús porque sacamos 100 en nuestras obras de caridad.
Al contrario, precisamente porque estamos en una condición pecaminosa y el reconocer que somos terribles delante de Dios es el inicio para recibir el Evangelio. Ahora, Jesús nos llama tal como somos, pero no es para que nos mantengamos allá, sino para transformarnos como Él es y ya no ser como antes. Segunda de Corintios 5:17, o sea, es texto sumamente conocido. De modo que si alguno está en Cristo, es una mejor versión de sí mismo. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, puede seguir viviendo igual, solo que es perdonado. No, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La mentira que está introduciéndose en muchísimas iglesias y que ya ha distorsionado la manera de hablar del Evangelio de Jesús me ama tal como soy, es una verdad distorsionada. Sí, Jesús me ama tal como soy, decía el autor, pero me ama tanto y me ama demasiado para dejarme como soy. Porque si yo soy como soy, voy a ir camino a la destrucción. Efesios 2, lo hemos dicho muchas veces, dice que estando sin Cristo, vivimos bajo nuestros propios placeres, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias maneras de pensar, viendo todo lo malo como bueno. Hermanos, ¿saben cuánta gente dentro de las iglesias hoy está defendiendo cosas indefendibles bíblicamente? Y las defienden con tanta pasión, las defienden con tanta energía, que uno dice, Señor, ¿dónde está el Evangelio en la vida de estas personas? ¿Dónde estás, Jesús? Porque están tomando a Jesús y lo están ahora sí que acoplando o amoldando a lo que ellos quieren creer de lo que están diciendo. ¿Y saben qué? Usted y yo tenemos la responsabilidad de confrontar a esas personas. Y cuando hablo confrontar es sentarnos, platicar, decir, oye, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás diciendo esto? Lucas 13:3, vamos a ver lo que dice Lucas 13:3 en relación a lo que estamos diciendo. Lucas 13, capítulo 13, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Ok. Dice, de ninguna manera, dice, y estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Hablando de la misma idea de arrepentimiento, o sea, Jesús nunca está solapando el pecado, ni está adecuando el pecado, ni le está bajando 3 rayitas al pecado. Jesús está confrontando el pecado porque vaya que Él pagó por nuestros pecados. La claridad de la Biblia y nuestro pecado nos lleva siempre o nos debe llevar siempre a estudiarla de la manera que, sí es cierto, en ella vamos a ver mucho de la gracia, mucho del perdón, mucho del amor, pero nuestro pecado va siempre a tener la tendencia de inclinar todo eso hacia nosotros en nuestro beneficio. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Hoy muchísimas iglesias que están levantándose de manera autoritaria para decir, espérame, no podemos hablar de un evangelio de amor si no hay pecado. No podemos hablar de un evangelio de amor si no hay perdón de pecados. Porque amor no es solapar el pecado, no es aceptar al pecador tal como es para que siga como es. Y creo que yo he mencionado mucho este ejemplo, ¿no? Lamentablemente en este movimiento que estamos viviendo hoy, de toda esta nueva perspectiva de la sociedad que está tratando de redefinir hombres y mujeres y todo esto, esta ovejita, ¿no? Que está pintada con estos colores característicos y un Jesús acariciando que le dice, venga, te desecharon, pero yo aquí te arropo. Sí, pero no es así. O sea, te arropo, amén.
Estamos convencidos de que esta perspectiva de la vida en relación a distorsionar lo que es el hombre, lo que es la mujer, es un pecado más. No es el pecado, sino es un pecado más que necesita de la misma solución: el arrepentimiento. El arrepentimiento, el reconocer que es vivir en contra de lo que Jesús dice. Y claro, en ese sentido Jesús tiene los brazos abiertos para llamar a todos a estar junto a Él, pero para que no sigan viviendo así, sino para que vivan conforme a lo que Él dice. Si no, Jesús estaría contradiciendo. ¿Y saben qué es lo que dicen muchas iglesias cuando se confronta con esta verdad? Dicen, bueno, esa es tu interpretación. Esa es tu interpretación de lo que es el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Amén. Pero cubrirlos significa perdonarlos para no volver a hacerlos. Si no, lo ridículo de Jesús diciendo a la mujer adúltera, mira, ya no hay nadie aquí que te juzgue. Sigue viviendo como tú quieres. Yo te amo. Mira, con que yo te ame y yo no te condene, sigue viviendo como tú quieres. Jesús mismo le dice a ella, no hay nadie que te condena, y Él dice, ni yo te condeno. Porque Él sabía que Él iba a pagar por los pecados de ella, y tan es así que lo que Jesús dice después es, pero ve, sigue viviendo y no peques más. Es una locura pensar que la Biblia habla de un evangelio sin perdón, sin arrepentimiento, y que de alguna manera favorece una perspectiva que se acopla, vamos a decir, al pecado. Hablando de esta misma, hablando de la misma idea de un Jesús que no ofende, un mensaje correcto del evangelio, en un sentido siempre puede ser, o generalmente puede ser ofensivo, porque un buen mensaje, y esto lo sigo pidiendo para mí como su pastor, para estar hablando siempre esto en el púlpito, un buen mensaje del evangelio siempre va a hablar de pecado, vergüenza, culpa y temor, porque es lo que nos tiene que hacer sentir esto de el evangelio, ¿no? O sea, estamos mal delante de Dios, somos rebeldes, queremos vivir la vida como nosotros queremos, somos engañadores, somos desobedientes, somos inmorales, somos mentirosos, somos egoístas. Y cuando hablamos de la santidad de Dios y vemos a un Jesús que fue a la cruz por nosotros, eso nos debe exponer el pecado, la vergüenza, el temor, la culpa y el temor. Pero al mismo tiempo, al hablar de Jesús, en ese mismo mensaje tenemos que ver entonces predicado el arrepentimiento, el perdón, el amor, la gracia y la misericordia. Hay una ilustración que me topé con ella en esta semana en donde se hablaba de un matrimonio, ¿no?, que recibió una Biblia y que el esposo la empezó a leer y le decía, oye, voy a utilizar terminología mexicana. Oye, vieja, si este libro es verdad, creo que estamos en graves problemas, ¿no? Y como que la esposa decía, ajá, sí, está bien, sigue leyendo. Entonces que el esposo seguía leyendo la Biblia y decía, oye vieja, si este libro es verdad, estamos perdidos, o sea, estamos mal delante de Dios. Que la esposa un poquito más asustada le decía, bueno, creo que, mejor, o sea, ya hay problemas acá, ¿no? Pero que el esposo seguía leyendo la Biblia y que se acerca con la esposa y le dice, oye vieja, si este libro es verdad, tenemos esperanza en Dios, porque Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Es decir, cuando nosotros realmente vemos al Jesús de las Escrituras, nos debe llevar a una confrontación con nuestro propio pecado. Nos debe llevar a vergüenza, a culpa, a temor. Nunca vernos buenos, nunca vernos justos, nunca vernos como la verdad. Pero al mismo tiempo entender que Jesús murió por nosotros para que podamos vivir en esa verdad y disfrutar de ella a pesar de nosotros. Por ahí alguien decía lo siguiente: si no experimentamos la amargura del pecado, no podremos saborear la dulzura de la gracia. Creo que fue el pastor Dave Harvey en el libro de Cuando los pecadores dicen acepto. Claro,
Si tú no te sientes pecador, ¿para qué necesitas un Salvador? Es ilógico. El Salmo 139, 23 y 24. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Examíname, oh Dios, muéstrame. Dime, Señor, ve mi vida. Ahora, si usted se acerca a ese salmo para decirle a Dios, examíname, Señor, a ver si le encuentras algo malo, ¿no? Como el fariseo, ¿se acuerdan? Orando junto con el publicano. A ver, examíname, Dios, a ver cómo está mi nivel de santidad, no mi nivel de pecaminosidad, que podría ser lo mismo, pero es diferente, porque una cosa es que usted diga qué tan pecador soy o qué tan menos santo. O sea, usted ya parte de que es muy bueno. A ver, Señor, examíname, a ver, ¿en qué necesito cambiar? Señor, examíname y por favor sígueme transformando, porque mientras más lo intento, mientras más trato de vivir como tú quieres, Señor, nomás no doy una. En ese sentido, el autor del libro, Johnny Hone, decía lo siguiente: la Biblia te mantendrá lejos del pecado, pero ojo con esto, el pecado te mantendrá lejos de la Biblia. Te la repito, la Biblia te mantendrá lejos del pecado y el pecado te mantendrá lejos de la Biblia. Claro, es una estrategia ahora sí que del enemigo. Al estar más alejados a lo que la Biblia dice, buscando a Jesús de manera genuina, pues tú vas a poder distorsionar la realidad en la que tú quieres vivir. Y a veces, ¿saben qué es lo peligroso en muchas iglesias y de muchos que dicen conocer a Jesús? Que se acercan a la Biblia para reforzar su pecado, que es lo que estamos diciendo, una distorsión de la Biblia. Así que ten mucho cuidado con esto, que ten muchísimo cuidado con esto. Ok, hablando de anclados en el verdadero Jesús, también en estas iglesias que presentan a un Jesús falso, ok, presentan a un Jesús que dice, ¿en serio crees en el Antiguo Testamento? Y esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, ¿cuál es el promedio de nuestra lectura bíblica en relación a Antiguo y Nuevo Testamento? Yo sé que muchos van a decir acá, sí, pastor, no, a mí me encanta el Antiguo Testamento, la verdad me gusta ver las historias, sí, ok, pero siendo sinceros, la tendencia a veces de la vida del creyente es leer más el Nuevo Testamento. De hecho, todas las cartas de Pablo y todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, con Juan, con Pedro, pues son más como que para acá, ¿no? O sea, son más contemporáneos a nosotros y tiene mucho que ver porque definitivamente fueron al menos 400 años, más de 400 años después de que se tenía el Antiguo Testamento y ya hablaban de una cultura eclesiástica, aunque sea del primer siglo, pero de una cultura más apegada a nosotros, aunque también habían diferencias culturales. Pero no solamente nuestra lectura. Bueno, hablando aquí su humilde pastor, ¿no? O sea, de las predicaciones en las iglesias. Normalmente, ¿qué es más predicado? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Hasta ahorita, por ejemplo, en la familia Antioquía, otra vez hablo su humilde pastor, solo hemos hecho una serie completita del libro de Nehemías. Una serie completita del libro de Nehemías. Todo lo demás que hemos predicado ha sido Nuevo Testamento. Y no es el caso de la familia Antioquía, pero muchas iglesias, muchísimas iglesias, más de las que usted puede pensar y creer, se han atrevido a declarar cosas como, bueno, como en el Nuevo Testamento ya vemos el nuevo pacto y pues entonces Jesús ya aparece ahí, ya de manera, ahora sí que frontal, ¿no? Abierta, pues podemos entender entonces que la gente ya no necesita el Antiguo Testamento, ya no es tan necesario el Antiguo Testamento. Y ¿saben qué? No hay nada más lejos de la realidad que eso. Para entender el Nuevo Testamento o para tener un mejor entendimiento del Nuevo Testamento es necesario ver lo que Dios dijo y habló en el Antiguo Testamento en relación a Jesús. La ley, y esto lo predicamos en alguna ocasión, la ley, que es una frase como que muy conectada al Antiguo Testamento, es precisamente la que nos guía o la que nos muestra
que necesitamos a Jesús. Y esto lo podemos ver en Romanos 3, versículos 19 al 23, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, que me encantó mucho cómo lo dice. Dice, obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito, el de la ley, es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. O sea, ¿dónde está el mensaje de amor? No, la ley te va a decir algo. Estás mal delante de Dios. No puedes vivir bajo tu propia justicia. No puedes hacer lo que tú quieres. Pero no queda ahí. Seguimos leyendo Romanos, dice. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. En un sentido, nadie puede cumplir esa ley. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. A ver, pastor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo presentarnos justos sin cumplir? O sea, ¿esto significa que nosotros debemos de vivir fuera de la ley? No. Pablo explica. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Evangelio. No importa lo terrible pecador que seas, no importa lo terrible que hayas sido, no importa incluso lo que hayas hecho, cómo te hayas vestido, lo que hayas vivido, sin importar quién fuere, todo el que cree en Jesús es justificado delante de Dios. Dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Si queremos vivir anclados en el verdadero Jesús, debemos vivir en el Jesús que se encuentra en toda la Biblia. ¿Significa esto que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es muy fácil de comprender? Bueno, no necesariamente, ¿no? Pero esto no nos lleva a no creer que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el Nuevo Testamento. Tan es así que por eso decimos que Jesús es la revelación de lo que se hablaba y de lo que se predicaba en el Antiguo Testamento acerca de Dios. El pastor Johnny Hon decía que al estar estudiando la Biblia, él se daba cuenta en su lectura en relación al Antiguo Testamento que Jesús estaba o se presentaba como que de manera encubierta en el Antiguo Testamento y que era revelado en el Nuevo Testamento. Y aquí yo le voy a dar aquí una nota que no está en el libro, pues la bendición de repente que el pastor esté aquí enseñándoles, ¿no? Cuando este pastor Hon se refiere a estar encubierto, bueno, lo que nosotros le llamamos a esto en teología es que en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas veces lo que se le conoce como tipología, y la tipología se refiere a tipos de Cristo. ¿Y qué es eso? Se los defino aquí para que usted tome nota. ¿Qué es un tipo? Bueno, es un objeto, persona o evento que sirve como una especie de sombra encubierto, ¿ok? O anticipo en el Antiguo Testamento, cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento, particularmente en la persona y obra de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver a Cristo en muchísimas partes, de hecho, en todo el Antiguo Testamento, a través de esas tipologías. Muchos, obviamente, ¿cuáles eran los, regla teológica hermenéutica para entender esto? 3 oficios de Cristo. A ver, 3 oficios de Cristo. ¿Cuáles son? Profeta, sacerdote, rey. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver estos oficios representados en diferentes personas que nos ayudan a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés. Moisés es un tipo de Cristo en relación a profeta y también en relación a un intercesor y un libertador del pueblo. Pero también vamos a ver otros elementos como por ejemplo el Cordero Pascual, ¿ok? Que servía como un símbolo, pero que a fin de cuentas apuntaba a que Jesucristo iba a ser ese Cordero que se iba a sacrificar por nosotros. Así que de esta manera
nuestra labor es seguir estudiando cada vez más el Antiguo Testamento para ver cómo Cristo está ahí presente y cómo apunta a, a lo que se va a revelar de manera directa y abierta en el Nuevo Testamento. De hecho, por ahí en la página, si tiene usted oportunidad, creo que hace 2 semanas publiqué o compartí más bien 2 publicaciones de Coalición por el Evangelio, en donde nos dan herramientas muy prácticas del pastor Bryan Chapell, para estudiar mejor cómo se ve Cristo en el Antiguo Testamento y cómo esto nos apunta a ver a Dios en toda la Biblia. No podemos decir como iglesia que el Antiguo Testamento ya no es necesario. Al contrario, el reto que yo tengo como pastor y el reto que tienen ustedes como varones de Dios junto conmigo es estudiar cada vez mejor el Antiguo Testamento para entender mejor el Nuevo Testamento. Porque desde el Antiguo Testamento podemos ver, por ejemplo, en Génesis 3:15, el protoevangelio. Isaías 53, todos los profetas hablando de aquel Salvador, de aquel Mesías que iba a venir. Es más, Jesús mismo habló de él en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda? Después de resurrección, camino a Emaús. Vamos a leerlo en las Escrituras. Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 27. Dice de la siguiente manera. Entonces, y para variar creo que puse mal la cita. A ver. Ok, aquí está la cita, Lucas 24, 27. Jesús camino a Emaús con los discípulos. A partir del versículo 26 dice: ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Versículo 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca del mismo. Y si estamos de acuerdo acerca de qué escrituras Jesús está refiriendo, de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo que Él vino a cumplir la ley. Ahí en Mateo 5, versículos 17 al 18, dice lo siguiente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces es muy importante que podamos analizar hoy a qué Jesús seguimos, qué tanto conocemos a este Jesús. Seguimos al Jesús verdadero. Reconocemos que seguir al Jesús verdadero siempre va a implicar confrontación con nuestro pecado. Muy probablemente hablar de Jesús de manera frontal va a incomodar, empezando con nosotros, nos va a incomodar a nosotros y muy probablemente va a incomodar a otros. Pero hablando de Jesús verdadero también va a presentar esperanza a otros. Aquellos que traten de hablar de un Jesús desconectando del Antiguo Testamento no están hablando del verdadero Jesús, porque no hay tal desconexión. Al contrario, si es verdad cuando dicen es que pareciera ser que son dos dioses, ¿no? El Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Si ustedes van al Antiguo Testamento, van a ver gracia y misericordia en cada momento que el pueblo de manera intencional decía a Dios: no te quiero obedecer, no quiero hacer lo que tú me dices, yo quiero vivir como yo quiero. En Levítico podemos ver una enseñanza que decía: miren, está fácil, quieren vivir, elijan esto, pero si no eligen esto, el resultado es que van a morir, así como en el Edén. Y podemos ver a lo largo de la vida del pueblo de Israel, que obviamente conecta con nuestra vida, que hay una tendencia de vivir de manera contraria a lo que Dios dice. Pero cuando conocemos a Jesús, lo que se debe ver en su vida y en mi vida todos los días es una lucha. Uno, reconociendo que somos pecadores y que va a haber un deseo todavía, una lucha
en hacer las cosas que nosotros queremos, en adecuar o amoldar a Cristo a lo que nosotros queremos hacer. Esa debe ser nuestra lucha. Pero a fin de cuentas, el ir a la Escritura y ver al Jesús, al único y verdadero Jesucristo, al Jesús que salva, nos debe confrontar y nos debe llevar a decir, perdóname, Señor, porque no quiero vivir como tú pides, quiero vivir como yo quiero. La pregunta con la cual cerraremos en esta noche es, ¿a qué Jesús usted está aferrado? ¿En qué Jesús usted está anclado? Si es el verdadero Jesús, entonces podemos hablar de los contrastes. ¿Se acuerdan? Pecado, vergüenza, culpa, al mismo tiempo que hablamos de gracia, perdón, amor y misericordia. ¿Qué les parece si hablamos ahora en preguntas y respuestas? Haciendo las siguientes preguntas o haciendo diálogo de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las áreas de su vida o de nuestra vida, siempre hablando en plural, en las que tenemos esa tendencia de decir, sí, Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor, porque no me someto a lo que Él dice? Vamos a pensar tal vez en 3, 4 áreas por ahí y las platicamos ahora en preguntas y respuestas. Este es Hombres en Restauración, anclados en Jesús. Hemos iniciado ya el capítulo 1. Nos vemos en preguntas y respuestas.